Muy buenas tardes, familia. Vamos a continuar con nuestro mensaje de mediodía y en esta oportunidad vamos a estar leyendo el libro de Hechos, capítulo 14, versículos del 24 al 28. Yo lo voy a estar leyendo en la versión de la traducción del lenguaje actual, pero ustedes nos pueden acompañar en la versión de su preferencia. Y comienza así. Pablo y Bernabé vuelven a Antioquía de Siria. Pablo y Bernabé continuaron su viaje y pasaron por la región de Pisidia hasta llegar a la región de Panfilia. Allí anunciaron las buenas noticias, primero a los del pueblo de Perge y luego a los de Atalía. Después tomaron un barco y se fueron a la ciudad de Antioquía, en la región de Siria. En esa ciudad, los miembros de la iglesia le habían pedido a Dios con mucho amor que cuidara a Pablo y a Bernabé, para que no tuvieran problemas al anunciar las buenas noticias. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a Antioquía, se reunieron con los miembros de la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Les contaron también cómo el Señor los había ayudado a anunciar las buenas noticias a los que no eran judíos, para que también ellos pudieran creer en Jesús. Pablo y Bernabé se quedaron allí mucho tiempo con los miembros de la iglesia. Como podemos recordar, ya Pablo y Bernabé habían sido separados ya por el Espíritu Santo para que pudieran emprender esta obra, ¿no? Ese trabajo de anunciar las buenas noticias. ¿Y cuáles eran esas buenas noticias? De dar a conocer el perdón de los pecados por medio de Jesús. Ellos fueron a las ciudades como de Chipre y Iconio, Listra, y muchos de los no judíos que escucharon a Pablo, toda la predicación que ellos estaban haciendo, creyeron en Jesús. También en este camino tuvieron oposición de muchos judíos que incluso llegaron a apedrear a Pablo. Pero Pablo, a pesar de ello, siguió anunciando la palabra, siguió diciéndole a los creyentes que debían permanecer firmes en la fe, ¿no? Y acá hay algo muy resaltante en el versículo 27, que nos menciona que cuando Pablo y Bernabé llegaron a Antioquía, ellos se reunieron con los miembros de la iglesia. O sea, ellos habían terminado ya de recorrer todas las ciudades donde tenían que ir a predicar las buenas noticias. Regresaron a Antioquía, que era el lugar donde habían estado ellos inicialmente, y dice, ¿no?, que les contaron a los miembros de la iglesia con los que se habían reunido cómo el Señor, todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. O sea, ellos en ningún momento se gloriaron y dijeron, no, yo lo hice, yo lo que yo sabía, ¿no? Sino que ellos dijeron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Le estuvieron dando la gloria a Dios por cómo son sus vidas. También mencionan, ¿no?, cómo ellos también le contaron a los miembros de la iglesia cómo el Señor los había ayudado a anunciar las buenas noticias a los que no eran judíos, para que ellos también pudieran creer en Jesús, ¿no? Ellos contaron de que en el trayecto, a pesar de las oposiciones que se presentaron, Dios siempre estuvo respaldando estas verdades que ellos estaban anunciando a través de milagros, a través de señales, ¿no?, que estaba haciendo por medio de ellos. Entonces, vemos cómo Dios respaldó a Pablo a Pablo y a Bernabé al momento de anunciar las buenas noticias. Ellos cumplieron ese trabajo para el cual fueron encomendados. Y otro versículo que podemos rescatar en esta parte nos menciona, ¿no?, que la iglesia de Antioquía, a la cual pertenecían Pablo y Bernabé, dice, ¿no?, que esta iglesia le habían pedido a Dios con mucho amor que cuidara a Pablo y a Bernabé, para que no tuvieran problemas al anunciar las buenas noticias. En esta parte nosotros podemos rescatar algo, que la iglesia estaba orando constantemente por Pablo y Bernabé porque sabían que estaban anunciando la palabra de Dios, sabían que estaban dando a conocer a otros
cómo podían ser sus pecados perdonados por medio de Jesús. Analizando estos dos versículos claves del texto que hemos leído en hoy, comprendemos dos cosas puntuales. Que todo el mensaje de la salvación es para todos, ¿no? Vemos que en esta parte, en el versículo 27, recalca cómo los no judíos también conocieron la verdad y creyeron en Jesús, ¿no? Hubieron personas que compartieron la palabra para que esos pudieran creer en Jesús. De la misma forma, nosotros tenemos que compartir la palabra para que otras personas puedan creer en Jesús. Y el segundo punto es cómo la iglesia estuvo orando por esas personas que estaban compartiendo la palabra. Nosotros como iglesia también debemos orar unos por los otros, e incluso más por aquellas personas que están destinadas, ¿no?, a ser misioneros, a ir de un lugar a otro, compartiendo el mensaje de la salvación. Como iglesia tenemos que unirnos, ¿no?, y estar en oración por todos para que el mensaje de la salvación pueda llegar a muchas personas y muchas personas puedan ser salvas y saber que por medio de Jesús sus pecados son perdonados. Este fue el mensaje de mediodía y les animo a que podamos compartir la palabra y podamos orar los unos por los otros para que todos podamos compartir este mensaje tan precioso que es el mensaje de Dios. Pongamos en práctica y nos vemos hasta otra oportunidad.